continuar, ¿no?, con los aspectos básicos, ¿no?, que debe conformar, digamos, la matriz para los principios generales de higiene. Tenemos el primer aspecto, que viene a ser las buenas prácticas de manipulación o manufactura, ¿no?, o más conocido como las BPM. Este aspecto es necesario recalcar, ya que involucra una serie de, digamos, actividades, ¿no?, y que van a tener también que ponerse en práctica, ¿no? Y es a todo nivel, ¿no? Digamos, desde la parte funcional alta de la empresa, también por su parte por el personal, los operarios, ¿no?, responsables, ¿no?, o personas que ocupan cargos dentro de los procesos, ¿no?, de toda la cadena alimentaria. Entonces, existen objetivos, ¿no?, para por lo cual buscan las BPMs, ¿no?, las buenas prácticas de manipulación. Uno de ellos es evitar la contaminación proveniente de materias primas, productos vencidos, ¿no?, para lo cual las áreas de elaboración y almacenamiento de estas materias primas o insumos, o así como productos terminados, deberán estar bien definidas, así como señalizadas. Se utilizará agua potable para el lavado de equipos y utensilios. El término agua potable, ¿no?, actualmente se emplea más como agua para consumo humano, ¿no?, así como la desinfección de estas mediante un protocolo fijo antes y después de la elaboración de un producto, ¿no?, o una bebida. Otro objetivo también es mantener las condiciones de conservación de los insumos, tal como indica el fabricante, ¿no? Aquí esta parte se va a detallar en lo que es buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Cómo es y cuándo se debe hacer, ¿no? De qué manera se realice el almacenamiento correcto de productos. También almacenar correctamente los empaques, evitando que sean fuentes de contaminación en el lugar destinado para dicho fin. Otro objetivo también es realizar las operaciones de producción en óptimas condiciones sanitarias, ¿ya? Conservando, ¿no?, de tal manera que se conserve la calidad de los insumos, ¿no?, que se conserve el alimento en proceso, así como el producto o el alimento terminado, ¿no? Todo ello manteniendo controles necesarios para reducir algún crecimiento posible o potencial de microorganismos, ¿no? Y también como objetivo final podemos mencionar que busca prevenir la contaminación cruzada, ¿no? Este término ya lo hemos visto al inicio, ¿no? Algún posible contaminante que pueda llegar hacia el alimento que está en proceso o que ya se ha elaborado, ¿no?, a través de fuentes externas, ¿no?, a través de utensilio o equipo que que no haya sido desinfectado correctamente. Todo esto durante los procesos, ya sea de elaboración, procesamiento, empacado y almacenamiento. Vamos a utilizar términos bastante comunes, ¿no? Vamos a emplear en todo momento. Entre ellos tenemos alimentos perecibles, alimentos no perecibles, ¿no? Contaminación cruzada, que lo hemos mencionado.
Manipulador de alimento, riesgos y peligros. Los alimentos perecibles vienen a ser aquellos que para su conservación, ¿no? Van a requerir ser almacenados en condiciones de ciertas condiciones de temperatura, ¿no? Vale decir en refrigeración o también pueden ser condiciones de congelación, ¿no? Dependiendo de qué producto o el fin que se necesita, ¿no? Para ese insumo. Los alimentos no perecibles son todos aquellos que para ser conservados no van a requerir, ¿no? No van a requerir condiciones, ¿no? Ya sea de refrigeración o congelación, ¿no? Aunque sí pudiera requerir condiciones controladas de humedad, ¿no? De temperatura u algún otro. ¿No? Todo esto de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Contaminación cruzada, ¿no? Lo hemos dicho, lo vamos a volver a repetir, ¿no? Alguna factor o fuente externa, ¿no? De contaminación, ¿no? ¿No? Algún peligro biológico pueda darse, ¿no? Esto podría provenir de las manos, ¿no? Del operario, del manipulador de alimentos. Puede ser de las aguas de lavado, ¿no? Aguas ya que han sido utilizadas o reutilizadas. También estas fuente externa puede ser una superficie que no sea correctamente limpia o desinfectada, así como los utensilios, ¿no? También la contaminación cruzada proviene de plagas, ¿no? Llámese cucarachas, moscas, ¿no? O algún roedor que pueda haber entrado al establecimiento. Y por supuesto también por los residuos o basura, ¿no? Que pudieran estar dentro o en contacto con el alimento, ¿no? Manipulador de alimentos es aquella persona que está directamente en contacto con alimentos, ya sean embalados o no, ¿no? O sea, que estén protegidos o no. También está en contacto con equipamientos, que están con contacto con utensilios, ¿no? Y debe cumplir las exigencias mínimas de higiene. Ya, eso también vamos a verlo en el transcurso, ¿no? Hay ciertas controles que se le hace al manipulador, eso se va en la parte final, que es programa de higiene y saneamiento. Riesgo. Riesgo se dice que es la probabilidad de que ocurra un peligro, ¿no? Este término también es bastante utilizado, o sea, no queremos bueno, que exista cero riesgos, es lo ideal, ¿no? O sea, que no exista probabilidad de que pudiera ocurrir un peligro. Sin embargo, se ha visto con la experiencia y en los procesos, ¿no? Alimentarios que de alguna u otra forma estos riesgos se presentan. Peligro. El peligro es todo agente biológico, agente químico o físico en los alimentos, ¿no? O bebidas, o en la condición de estos, ¿no? O sea, en la condición de esos agentes que de tal manera que pueden causar un efecto adverso para la salud, ¿no? Y por consecuencia traer un problema de enfermedad en el consumidor, ¿no? Entonces, esto es lo que se quiere evitar, ¿no? Que que se den, ¿no? O se presenten peligros, ¿no? Dentro de un alimento preparado o un alimento ya terminado o envasado. Lógicamente, para poder llegar a tener una inocuidad, ¿no? Total, requieren ciertas reglas, ¿no? Acá en el esquema, por ejemplo, podemos ver de manera bastante gráfica, ¿no? ¿No? Un riesgo para tener más clara el concepto, ¿no? Es cuando, por ejemplo, en la imagen se ve que la persona se le ocurre pasar por
por una vara, ¿no? Una varilla, ¿no? Entonces, podemos decir de que el riesgo de la persona que atraviesa por esta varilla, ¿no? Tan delgada, su riesgo es el caer, ¿no? El caer en el piso y lastimarse, ¿no? Ese sería el peligro, ¿no? La caída de la persona, ¿no? Entonces, bueno, acá también otro término que menciona sobre lo que es el peligro significativo, ¿no? ¿No? Aquel peligro que es probable que se presente y que causará un efecto perjudicial para la salud, ¿no? Es otro término también paralelo, ¿no? Que emplean, ¿no? Otros profesionales. Y ya que mencionamos los peligros, ¿no? Podemos tener de tres tipos, que es el peligro biológico, los peligros químicos y también los peligros físicos. El término de cada uno de ellos ya nos está indicando, ¿no? A qué posible fuente o materia, ¿no? O elemento participa, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Cada uno es diferente, ¿no? Diferente del otro. Aquí, por ejemplo, tenemos esquemáticamente algunos peligros físicos que pueden presentarse, ¿no? Dentro de un alimento, ¿no? Entonces, peligro físico, aquel objeto u objetos extraños, ¿no? Que se van a presentar en un alimento y estos pueden causar enfermedades, así como lesiones. Estos peligros físicos vienen a ser el resultado de la contaminación, así como de prácticas deficientes en varios puntos de la cadena, ¿no? Productiva, ¿no? Es decir, se puede presentar desde la cosecha, ¿no? Digamos, de vegetales, ¿no? Durante el procesamiento o elaboración, ¿no? De cierto producto y incluso hasta el mismo consumidor, ¿no? Cuando tiene en su mano el consumidor, ¿no? El producto y lo abre para poder, digamos, ingerirlo, ¿no? Es más, incluso dentro de un establecimiento donde se manipulan los alimentos, ¿no? Estos peligros, lo que hemos mencionado, a través de la elaboración, ¿no? O procesamiento, ¿no? Estos objetos extraños, por orden de frecuencia, ¿no? O estos pueden ser, digamos, el vidrio, barro, espuma. Tenemos también partículas metálicas, plástico, piedras, cristales, cápsulas, cáscaras, así como carozos, ¿no? ¿No? Madera e incluso metal. Entonces, son diferentes tipos, ¿no? De elementos que pudieran caer en el alimento durante cualquiera de sus procesos, ¿no? Ya sea durante la recepción de insumos, ya sea durante la elaboración propiamente o la parte que es el empacado, ¿no? O el envasado del alimento. Las quejas que se han relacionado con dichos objetos extraños o elementos, ¿no? Provocan lesiones y enfermedades que están más asociadas, de acuerdo a estudios, ¿no? A lo siguiente, ¿no? Se les asociaba a bebidas gaseosas, ¿no? También en los alimentos para niños. Se ha dado casos también en productos de panificación, que eso es lo más, digamos, no diario, pero sí es común, ¿no? En los que hacemos labor de inspección. También en productos a base de chocolate, ¿no? Chocolate cacao. En frutas, ¿no? En conservas, ¿no? En cereales, vegetales y mariscos, ¿no? Y la lesión por objetos duros, ¿no? Como dentro de los ejemplos que hemos mencionado, podría causar algún problema si es lo suficientemente grave, ¿no? Y si es lo suficientemente grave, puede exigir
atención médica, ¿no? U odontológica. Eso se refiere a que podemos tener dentro del pan, ¿no? Un bizcocho, algún elemento metálico. Entonces, si no nos percatamos y mordemos con mucha fuerza, ¿no? Podría lastimarnos, ¿no? Parte de la dentadura o la mucosa bucal. Entonces, dependiendo de la gravedad, ¿no? Requeriría una atención médica oportuna. Aquí está de manera más clasificada, ¿no? Los tipos de los diferentes peligros, ¿no? Que se presentan, ¿no? Que se han ido presentando, ¿no? En los, en los alimentos de acuerdo a bibliografía, ¿no? Tenemos desde pequeñas partículas o piezas de metal, se han encontrado piedras, astillas de madera, vidrio, joyas, ¿no? Joyas, pero joyas de los manipuladores, ¿no? Muy probablemente. Botones, colillas de cigarro, benditas o partes de benditas, de las benditas, ¿no? Eh, partes o componentes de lapiceros, ¿no? Fragmentos de guantes, agujas, ¿no? Gilet o cuchillas, alfileres, huesos, ¿no? Espinas, en fin, ¿no? Una serie de elementos que aunque no lo parezca, ¿no? Puede darse o llegar a caer, ¿no? Y aparecer en el alimento al momento que el consumidor lo adquiera. Sin ir muy lejos, cuando nosotros adquirimos arroz o algún tipo de digamos de artículo de primera necesidad para el hogar, ¿no? Podemos encontrar residuos, piedritas, ¿no? No, a veces nos hemos dado con la sorpresa del momento de masticar, ¿no? Estos alimentos cocinados y nos damos con sorpresa de tremendas piedras, masticamos y nos hemos lastimado, ¿no? Bien, pasamos a la parte de lo que son peligros químicos, ¿no? Eh, los peligros químicos son sustancias indeseables, ¿no? Que van a presentarse en el alimento, ¿no? Y esto se da como resultado de las operaciones efectuadas a lo largo de las diferentes etapas de producción y de elaboración del alimento, ¿no? Entonces, estos peligros químicos podrían ocurrir, eh, por ejemplo, en lo que es la etapa de elaboración o procesamiento de alimentos, ¿no? Eh, Algunos de estos químicos perjudiciales, si es que están en altos niveles, se les ha asociado a casos agudos de ETAs, ¿no? ETAs viene a ser enfermedades de transmisión alimentaria, si lo hemos mencionado en las definiciones operativas, ¿no? ETA, enfermedades de transmisión alimentaria o enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Y pueden ser responsables de algunas enfermedades crónicas también, ¿ya? Esto es cuando el químico, ¿no? El elemento, producto químico está en alto nivel. Otros peligros químicos, por ejemplo, incluyen los compuestos que cuando son consumidos en cantidades suficientes pueden inhibir la absorción, ¿no? También podrían destruir nutrientes, pueden ser carcinógenos, mutagénicos o teratogénicos, ¿no? O sea, básicamente tóxicos, ¿no? También los compuestos químicos perjudiciales en muy altos niveles, no se han asociado a como habíamos dicho, a los casos de ETAs, ¿no? Eh, Van a existir dentro de alimentos
ya procesados, ¿no? En fábrica, ¿no? Pueden contener otro tipo de químicos. Entre estos muy conocidos son los aditivos, ¿no? Aditivos alimentarios, así como coadyuvantes. Entonces, un poco para, bueno, acá el esquema, ¿no? De los diferentes peligros químicos, ¿no? Podemos tener pues desde pesticidas, residuos veterinarios, ¿no? Que se aplican en el ganado, ¿no? Alergenos, aditivos que hemos mencionado, ¿no? Obviamente estos peligros que se van presentando, ¿no? Algunos de estos elementos son añadidos accidentalmente, ¿no? Otros voluntariamente o también accidentalmente, ¿no? ¿No? A la parte superior tenemos lo que son desinfectantes, algún tipo de químico corrosivo para empleado en la limpieza de servicios higiénicos, ¿no? Entonces el esquema un poco para poder visualizar de manera muy rápida, ¿no? Habíamos dicho que en los alimentos también pueden estar acompañados de ciertos compuestos, ¿no? Químicos que van a dar cierta o van a cumplir cierta función, ¿no? Del alimento que finalmente es terminado y envasado, ¿no? Dentro de los aditivos podemos mencionar a los antioxidantes, también los colorantes, conservantes, edulcorantes, espesantes también. Cada uno de ellos, como vuelvo a repetir, va a cumplir una función diferente en un alimento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los colorantes, ¿no? Básicamente es para darle un color y hacerlo más llamativo, ¿no? Al producto ya elaborado. En el caso de este espesante, es más que todo para darle forma, ¿no? Darle soltura al producto, ¿no? Edulcorante lo que es mm, dar azúcar, ¿no? O dulce en el alimento. El conservante que va a permitir mantener durante cierto tiempo, ¿no? Y dar aportar a la vida útil del producto, ¿no? Coadyuvantes, ¿no? Tenemos a los clarificantes, ¿no? Sirven para aclarar en este caso la mezcla, ¿no? Tenemos compuestos coagulantes, catalizadores, enzimas, ¿no? Que nos permiten degradar, ¿no? Ciertos sustratos, ¿no? Así como detergentes. Entonces, estos aditivos, por ejemplo, ¿no? Deberán pertenecer, ¿no? O estar dentro de la lista oficial, ¿no? De la que proporciona la autoridad sanitaria, y no exceder los límites, ¿no? Los límites máximos, ¿no? Permisibles, ¿no? O sea, que estén reconocidos, ¿no? Autorizados, aditivos autorizados y sin exceder los elementos, los límites permisibles, ¿no? Acá un poco para explicar pesticidas generalmente empleados en lo que es agricultura, ¿no? En los campos, en los cultivos, ¿no? Existen en diferentes formas, ¿no? Tenemos los insecticidas, están los rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de plantas, exfoliantes, deshidratantes, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, cada uno de estos debe tener una consideración especial. Eh, Primero, para poder manipular estos pesticidas, ¿no? Su uso debe ser estrictamente controlado, ¿no? Segundo, podemos mencionar que deben cumplir los límites específicos
en cuanto a la forma y a la condición de aplicación, es decir, ¿no? Las concentraciones permitidas. Los tipos de organismos contra los cuales el producto debe ser usado, ¿no? O sea, debe haber especificidad, ¿no? No puedo yo utilizar un producto insecticida para poder rociar e intentar eliminar todo tipo de, digamos, de parásitos, ¿no? O algún tipo de insectos, no, ¿no? Tiene que ser específico, ¿no? Eh, Repitiendo también las restricciones del uso, las exigencias para la distribución y asimismo la condición de la persona, ¿no? Las condiciones de indumentaria que debe utilizar al momento de aplicar estos pesticidas. Aquí en la foto, ¿no? Podemos apreciar una persona efectuando, eh, o digamos, tratando de aplicando algún insecticida, ¿no? Para evitar eliminar algunos vectores, ¿no? Dañinos contra la planta. Siempre, como habíamos dicho, no solamente tener consideración con el producto que se emplea, la dosis, la concentración, y que esté regulado, ¿no? Que esté registrado, sino también las condiciones del operario, ¿no? A fin de que también pueda tener algún tipo de intoxicación. Aquí, como parte de las noticias, ¿no? Hace unos años, ¿no? El problema sobre la quinoa, ¿no? Que se había sido exportado, bueno, en su momento tuvo una observación y por consiguiente tuvo que ser devuelto, ¿no? A nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente el problema que se da en la costa, ¿no? En la zona de la costa peruana, ¿no? El problema es que la quinoa o la hoja de quinoa es atacada por diferentes plagas, entre estas la polilla, ¿no? Entonces obliga a que los productores usen estos pesticidas, ¿no? Y eviten de esa forma la pérdida de la cosecha, ¿no? No es conveniente tener una pérdida, ¿no? Más aún si eh, estas personas o esta empresa se dedica a lo que es la exportación, ¿no? Sería negativo, ¿no? Lo malo que en esta producción, según menciona el artículo, es que esta quinoa mezclada con quinoa orgánica, ¿no? Y enviada a contenedores, ¿no? En contenedores al extranjero, ¿no? Eh, en los Estados Unidos específicamente, ¿no? Por eso fue el rechazo, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Considerar los aspectos de inocuidad. Hay otro compuesto químico llamado carragenina. ¿Ya? La carragenina es un químico, ¿no? Un elemento químico que se emplea para dar mayor textura a los alimentos. Pero no se le permite el uso en lácteos, ¿no? ¿No? O productos ¿no? afines. Muchas veces en la información nutricional esto pasa, ¿no? Actualmente en la información nutricional del envase del producto externamente, ¿no? No está con ese nombre, ¿no? O sea, no lleva el nombre de carragena, sino le cambian el nombre, ¿no? Y el nombre que se encuentra es como carragenano, ¿no? Entonces, aparentemente, al mencionar carragenano, no se está refiriendo a carragena, sin embargo, es lo mismo. Ya, incluso, ¿no? Con códigos, números o letras, ¿no? De tal manera que el público, usuario y consumidor no puede identificarlo, ¿no? Esto es importante mencionarlo. Entonces, de acuerdo a estudios, se ha visto de que el 74%, ¿no? De un total de 20 productos lácteos
que se venden en el mercado de nuestro país tienen dentro de su composición carragenina. Entonces hay que estar atentos, no hay que estar alertas a esta identificación, ¿no? de la carragenina en la parte externa del producto, en el rótulo, en la etiqueta. También se dan la contaminación, ¿no? Por parte o a través del ambiente, ¿no? Esto ocurre por diversas formas, ¿no? Y diversas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, la existencia de metales pesados y también los isótopos reactivos del medio ambiente, ¿no? Podrían, ¿no? Encontrarse dentro de alimentos, ¿no? Y esto ocurre generalmente cuando caen al suelo, en el agua, y estos son transportados, ¿no? De repente por los ríos, etcétera, ¿no? El mercurio también es un metal peligrosísimo, ¿no? El nivel de mercurio, ¿no? O etil, así como del etil y el metilmercurio, ¿no? Se da, ¿no? En la en los pescados, ¿no? Capturados ya sea de lagos o de ríos, ¿no? Como decía, al llegar al agua fácilmente puede ser transportado, distribuido, ¿no? Y llegar a fuentes donde hay biomasa, ¿no? O peces de agua dulce, ¿no? Los metales pesados, ¿no? Tienen bastante importancia como elementos dañinos, ya que una vez que estas sustancias ingresan al organismo, muy difícil poder ser eliminados, ¿no? O sea, se van almacenando dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Metales como el cobre, el plomo de las cañerías o soldaturas también podrían contaminar el alimento, ¿no? O sea, el desprendimiento de las partículas de estos metales, ¿no? Y por ende causa intoxicación, ¿no? La intoxicación sería por metales pesados. El material de embalaje también puede contaminar el producto con estos metales, ¿no? O sea, estamos hablando de algún tipo de cubierta, ¿no? Lámina de film, ¿no? Se pudieran desprenderse y causar eso, ¿no? Las sustancias químicas creadas en el proceso, como aquellas formadas cuando la carne es asada, ¿no? Excesivamente, por encima del carbón, ¿no? En brasa, y compuestos formados, ¿no? Y también cuando la grasa o el aceite se calienta excesivamente, ¿no? Durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Esto también van a crear algún tipo de elemento o, eh, químico, ¿no? Un fin de semana, cuando la familia realiza una parrillada, ¿no? O tal vez un almuerzo, ¿no? Y bastante excesivamente expuesto al carbón, ¿no? O el aceite, empleando aceite bastante recalentado, ¿no? Podría también traer consecuencias, ¿no? Al consumir el producto, la comida preparada. Este es un ejemplo en las fotos que muestran cómo es que puede llegar eh, las partículas químicas, ¿no? ¿No? Los elementos químicos hacia los alimentos, ¿no? En este caso es una máquina en el lado izquierdo para hacer las masas, ¿no? Masas, lo que son espaguetis. Y obviamente si no hay mantenimiento, ya sea
de funcionamiento externo, ¿no? Estético. Puede haber desprendimiento de lo que es no solamente las partículas, ¿no? El metal que compone este equipo, sino también la pintura, ¿no? Ahí ve que está desquebrajado la parte de la cubierta, ¿no? Y puede caer dentro de la masa. Ya cuando cae dentro de una masa es bastante difícil poder identificar o ver el elemento, ya que en el mezclado, ¿no? En las máquinas que efectúan la mezcla, hacen un conjunto, un todo, y es difícil poder eh, eh, ubicarlo, ¿no? En la parte derecha tenemos utensilios de plomo, ¿no? Acá, por ejemplo, es durante las inspecciones que se realizan en restaurantes, ¿no? En servicios afines a cocina, a las comidas, aún emplean este tipo de utensilios, ¿no? Son materiales bastante oscuros, ¿no? De color plomizo, ¿no? Y cuando tienen bastante uso se ve que los bordes, los filos, ¿no? Están dentados, ¿no? Es porque con la fricción, el calor, va desprendiendo, ¿no? Las partículas, ¿no? Y hemos dicho que metal pesado que ingresa, en este caso el plomo, al organismo ya no sale, o sea, se va acumulando a través de los años. Tenemos algunas sustancias vegetales naturales, ya, por ejemplo, que de por sí están presentes en algunos vegetales, ¿no? Por ejemplo, la solanina, ¿no? De las papas, también la hemaglutinina, ¿no? Inhibidores de proteasa que están presentes en los frijoles rojos, en las arvejas. También están los cianógenos en los carozos, ¿no? O lo que son los huesos, ¿no? La parte medular de las frutas. Puedo mencionar también las fitoalexinas presentes en el camote y en el apio, ¿no? Entonces, podrían dar, ¿no? En personas bastante sensibles, ¿no? Algún tipo de problema. En caso de alergenos, ¿no? Generalmente sustancias que van a producir alguna reacción alérgica, ¿no? Dentro de un niño, dentro de una persona anciana. Cerca del 1% de la población, ¿no? Es alérgica a componentes, ¿no? Generalmente proteínas nos referimos, ¿no? Que se encuentran estas proteínas en los alimentos, ¿no? Como parte de los alimentos. Eh, Podemos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, la leche, el huevo, el pescado, mariscos, acá por ejemplo el camarón, ¿no? Ha habido personas que han consumido pescado o camarón, ¿no? Y de pronto han tenido un problema de enronchamiento, ¿no? Ese es una síntoma o el signo de la presencia de alergenos. También en las legumbres como en maní, en las nueces, en cereales, ¿no? Y todo ello podría causar alguna reacción alérgica, ¿no? También depende bastante de la sensibilidad del organismo de la persona, ¿no? Y también el tipo de población, ¿no? Si es niños, si es población senil, ¿no? O de adulto mayor, ¿no? Acá un poco para dar importancia a las partes de lo que es el rótulo, ¿no? La etiqueta. Muchas veces tenemos por costumbre adquirir un producto e inmediatamente abrimos y lo consumimos, ¿no? O lo preparamos. Entonces, siempre no está de más eh, girar la parte frontal del producto, la parte de atrás, ¿no? Y leer, digamos, qué ingredientes tiene,
Hay algunas personas o pacientes que saben que son alérgicos a tal o cual, a cual producto o elemento. Entonces, en estos ejemplos menciona, ¿no? Qué es lo que tiene como ingredientes y posibles alergenos, ¿no? Para que podamos identificarlos, ¿no? En el caso del producto del lado izquierdo, ¿no? Menciona como alergenos a la soya, ¿no? Los sulfitos, gluten, ¿no? O sea, vienen a ser este, eh, componentes, ¿no? Que tiene este producto, ¿ya? Que nos está advirtiendo. En la parte derecha también lo mismo, ¿no? Nos habla sobre los ingredientes en mayor porcentaje, ¿no? En la parte final lo menciona, ¿no? Lo menciona y lo dice, ¿no? Información sobre los alergenos de este producto, ¿no? En este caso es el producto de la marca Negrita, ¿no? Eh, eh, Está marcado en negrita, perdón, lo que son las almendras, menciona las nueces, ¿no? Entonces está haciendo mención, ¿no? Y algunos posibles rastros de sésamo o soya, ¿no? Importante considerar. También tenemos las biotoxinas asociadas a los pescados mariscos, ya, entonces, bueno, generalmente los peces, ¿no? Cuando uno consume mariscos suele traer ciertos problemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, es por las toxinas que va a presentar este marisco, ¿no? Y va a ocurrir porque en estas toxinas han sido producidas por algún tipo de algas, ¿no? Tipo de algas microscópicas, ¿ya? Entonces, estas algas al ser consumidos por el marisco las va a contener, ¿no? Entonces, una vez que ha sido capturado, pescado, ¿no? Se tiene en la mesa, la persona lo consume y ahí donde va a sufrir el efecto de las toxinas producidas por el alga, ¿no? La toxina se acumula algunas veces, ¿no? Se acumula, ¿no? Y algunas veces es metabolizada, ¿no? Por los mariscos. Esas toxinas no son afectadas por la cocción, ojo, ¿ah? Entonces no quiere decir que porque yo le doy una alta cocción, no lo cocino a alta temperatura, a fuego alto, quiere decir que ya lo elimine. No, no, no necesariamente, ¿no? Y es más, no hay antídotos, ¿no? O algún tipo de antitoxinas que pueda reducir su toxicidad, ¿no? Entonces, los que ya saben que al consumir, ¿no? Un tipo de marisco les hace daño, entonces es importante considerar para evitar futuros problemas, ¿no? De salud. El mejor control es obtener, ¿no? Pescados y mariscos que estén certificados. Este término es muy importante, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como ejemplo, ¿no? No se puede tener digamos, un alimento perecible a primeras, ¿no? Comprarlo y consumirlo, no. Hay ciertos parámetros, ¿no? Ciertos controles, ¿no? Entonces, estos deben ser certificados por un proveedor que haya sido capturado en aguas seguras, ¿no? O sea, en aguas limpias, ¿no? Que estén bajo vigilancia. Y el almacenaje de estos productos debe hacerse, ¿no? O se haya hecho, mejor dicho, en condiciones que no permitan el deterioro. Estamos hablando aquí la famosa cadena fría, ¿no? La cadena fría que es importantísimo, ¿no? En los alimentos perecibles. Histamina, también tenemos que mencionar, ya que es una sustancia fundamental, ¿no? Para nuestro organismo, ¿no? Se encuentra en diferentes órganos y tejidos del cuerpo en forma natural, ¿ya? Entonces, es necesario para que exista un funcionamiento correcto dentro de nuestro cuerpo. Y para ello debe ser fabricada y liberada en los momentos debidos, ¿no? Y así como en la cantidad suficiente o adecuada. Entonces es un producto, es un elemento químico que existe en nuestro organismo, pero ¿qué pasa?
cuando está en cantidades excesivas, debe ser degradada. O sea, debe considerar un nivel mínimo o que sea adecuado, ¿no? Suficiente. Y también debe ser degradada cuando ya no necesita su acción, ¿no? O sea, si ya cumplió su función, no es necesario que siga estando en cantidades, ¿no? En el cuerpo, ¿no? También esta histamina debe ser degradada en los alimentos que están presentes, ¿no? De tal manera que cuando son ingeridos, no estén en cantidad excesiva dentro de nuestro organismo después de la ingesta, ¿no? O sea, los alimentos también van a contener sustancias, ¿no? Histaminas. Eh, entonces podemos decir que la histamina, así como otras aminas tóxicas, ¿no? Van a formarse por el desarrollo de determinadas bacterias y la acción subsiguiente de enzimas por ellas producidas, ¿no? Ya que estas bacterias van a descarboxilar la histidina, ¿no? Y otros aminoácidos, ¿no? Y es así que se forma la histamina, ¿no? Entonces, estos naturalmente presentes en determinados alimentos, ¿ya? Entonces, eh, vamos a estar también atentos a ello. Aquí un poco más claro de lo que podría dar como consecuencia, ¿no? La excesiva histamina en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, en el pescado, si hablamos de pescado, muy aparte que un pescado debe ofrecer ciertas características propias, ¿no? Llámese ojos prominentes, color de agallas, ¿no? En rojo vivo, ¿no? El cuerpo, la superficie del pescado, ¿no? Tiene que ser firme, ¿no? Firme a la presión, ¿no? A la presión pulgar. Ya muy aparte de a las características, ¿no? Organolépticas propias del pez, pudiera darse de que cuando no cumplen esto, ya el pescado podría empezar a estar en fase de deterioro, ¿no? Entonces, al ocurrir ello, la multiplicación microbiana, ¿no? Cuando no hay temperaturas correctas de conservación, va a darse como consecuencia de la producción de histamina, ¿ya? Entonces, al formarse esta histamina, ¿qué va a generar en la persona? Va a generarle diversos síntomas como son las náuseas, los vómitos, diarreas, dolor abdominal, ¿no? Urticaria, algún eritema facial también, cefaleas, ¿no? Palpitaciones, incluso puede ocurrir hipotensión, ¿no? Hipotensión arterial. Entonces, aparte de lo que es también la evaluación del insumo, ¿no? Del alimento que se compra, se adquiere para poder prepararlo, es bastante importante, ¿no? Saber reconocerlo, muy, muy importante, que vamos a ver más adelante. Hemos hablado de los peligros físicos, también de los peligros químicos y ahora vamos a referirnos un poco a los peligros biológicos. Hablar de peligros biológicos es bastante amplio. Eh, mm, Tendríamos que abocarnos a un curso especial, ¿no? Para este tema, pero hemos hecho un resumen, ¿no? De manera bastante sencilla que nos pueda ayudar a entender y poder hacerlo parte, ¿no? Dentro de las buenas prácticas de manipulación. Eh, Antes tenemos que mencionar que los peligros biológicos de origen alimentario, ¿no? Van a incluir organismos, ¿no? Entre ellos tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos, ¿ya? Entonces esos organismos generalmente están asociados a manipuladores, a productos crudos contaminados, ¿no? Cuando llega al establecimiento. Varios de estos microorganismos están naturalmente presentes también en el ambiente, ¿no?
donde los alimentos se están elaborando, ¿no? Entonces son condiciones desfavorables. Muchos de estos son inactivados por la cocción, otros pueden controlarse con prácticas adecuadas de manipulación, ¿no? De manufactura, eh, así como durante el almacenaje, ¿no? Lo que es las buenas prácticas de almacenamiento, ¿ya? Estamos refiriéndonos pues a la higiene, la temperatura, que juega un papel importante, el tiempo de exposición o que está en el medio ambiente, ¿no? Así como otras prácticas. Entonces, dentro de estos tres peligros, el biológico, el físico y el químico, el que ocupa o el que representa el mayor riesgo para la inocuidad de los alimentos corresponde al peligro biológico. ¿Ya? O sea, para puede poner en riesgo, ¿no? No permitiendo, ¿no? Lograr una inocuidad, ¿no? Una inocuidad efectiva, ¿no? De los alimentos, los peligros biológicos, ¿no? Entonces, es importante darle un poco más de tiempo a este tema y poder entenderlo, ¿no? Acá podemos ver dos formas de que pueden ocasionar daños a la salud, ya sea por infecciones propiamente, así como por intoxicaciones, ¿no? El efecto directo es cuando el microbio, ¿no? El microorganismo invade el tejido, ¿no? Dentro del cuerpo, ¿no? De la persona. Y el efecto indirecto no se da por la presencia de toxinas y como resultado de ellos la persona va a tener ciertas características como es el enronchamiento, ¿no? El sarpullido, etcétera, ¿no? O sea, la presencia del microbio trae como consecuencia el malestar de la persona y la producción de las sustancias de este microbio, vale decir las toxinas que genera, que forma, va a producir un efecto indirecto en la persona. Existen factores extrínsecos, ¿no? Que van a participar, ¿no? En el crecimiento, en el desarrollo de los microbios. Por ejemplo, a pesar que los microbios existentes son capaces de proliferar a diferentes intervalos de temperatura, ¿ya? Debemos no olvidar que la temperatura óptima para casi la mayoría de los patógenos es de 35 grados, ¿no? Generalmente esta temperatura es la que se utiliza en los laboratorios para poder cultivar, ¿no? Para poder cultivar, para poder incubar, ¿no? a los microbios, ¿no? 35, 37 grados. Algunos microorganismos pueden permanecer viables por largo tiempo en alimentos congelados, ¿no? Entonces acá la baja temperatura, ¿no? 0 grados, ¿no? O bajo 0 grados, lo único que hace es mantener dormido, ¿no? Dormido al microbio. No quiere decir que lo elimina o que lo mate, ¿no? ¿No? Entonces, al momento de la descongelación también hay ciertos procedimientos que hay que aplicar. La resistencia a las temperaturas altas depende básicamente de las características de los microbios, ¿no? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus puede sobrevivir, ¿no? a 60 grados centígrados, ¿no? Es una temperatura regularmente alta, ¿no? Por o durante 15 minutos. ¿Ya? Hay otros que a los 60 grados centígrados ya están muertos.
Entonces, ¿qué nos quiere decir este tercer párrafo? Aquí nos quiere decir algo muy importante, ¿no? Que la cocción, ¿no? El hervido, ¿no? La alta temperatura de los alimentos, ¿no? De los insumos, es muy importante para eliminar algún tipo de microbio. ¿Ya? Entonces, aseguramiento de la temperatura, de la alta temperatura. Otro factor es también la humedad, ¿no? Ejemplo, si un alimento con baja actividad de agua está almacenado en un ambiente con alta humedad relativa, entonces la actividad del agua de este alimento, por ejemplo de una galleta, entonces va a aumentar. Entonces al ocurrir esto, va a permitir la multiplicación de los microorganismos, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, cuando eh, dentro de los almacenes de alimentos descuidamos la condición del empaque, ¿no? El empaque o la envoltura, y este ingresa al almacén y está abierto, ¿no? Entonces, generalmente los almacenes son espacios cerrados, ¿no? ¿No? Muchas veces solamente tienen luz artificial, ¿no? Entonces, si está apagado, es las condiciones de oscuridad más la humedad, ¿no? Que pudiera presentarse en esa situación, pudiera dar lugar a la proliferación de mohos, ¿no? De hongos. Eso es un ejemplo que debemos de eh, estar pendientes, ¿no? Bueno, existen algunos microorganismos dentro de todos los grupos de los microbios, algunos que no todos son patógenos, ¿ya? Y cierto grupo nos va a servir como indicadores, o sea, nos van a ayudar a dar cierta referencia, ¿no? De tal o cual condición. Eh, entonces podemos decir de que la presencia de estos microorganismos indicadores en un alimento no van a representar un peligro directo para la salud. Sin embargo, ¿no? Son grupos o tipos de microorganismos que por su origen, eh, procedencia, resistencia térmica, temperatura, ¿no? Eh, óptima para el desarrollo y otras características, pueden servirnos para indicar exposición, manipulación y conservación inadecuada del alimento. Esta parte es muy importante porque a través de los resultados o análisis que se pueden hacer en una parte del proceso, desde que se recibe el insumo hasta que se elabora, incluso durante cuando se almacena, en alguna parte de estas, tomando una muestra del alimento y llevando análisis, nos puede indicar en qué está fallando, ¿no? O cuál es el problema y dónde tenemos que aplicar, digamos, la corrección, ¿no? Ya sea durante la manipulación, la exposición del alimento o en la conservación, ¿no? Estos microorganismos indicadores también son útiles, ¿no? Para indicar la presencia de un peligro que sea potencial para la salud, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos va a servir, ¿no? Para eh, adelantarnos, ¿no? Adelantarnos, ¿no? Visualizar un poco lo que podría ir más adelante. Algunos de ellos, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, los coliformes totales, ¿no? Son un grupo de microbios que se desarrollan a 35 grados centígrados, ¿no? Pertenecen a un grupo de bacterias que se llaman las Enterobacteriaceae. Estos coliformes totales incluyen coliformes ambientales y también de origen fecal, ¿no? Dos tipos de coliformes, ¿no? Son dos subgrupos.
y estos son provenientes de animales de sangre caliente. Solo para mencionar, tenemos los géneros de Escherichia, Enterobacter, Citrobacter y Klebsiella, ¿no? Como ejemplos de géneros de microbios que pertenecen al grupo de los coliformes totales. También tenemos otros indicadores llamados coliformes fecales. Ya estos tienen la característica de desarrollar a mayor temperatura, ¿no? Entre 42 hasta 45 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Ambos, ¿no? Los coliformes totales y específicamente la Escherichia coli. Entonces, en alimentos frescos de origen animal, la presencia de un gran número de heterobacterias, ¿no? Pueden indicar manipulación inadecuada y o almacenamiento inapropiado, ¿no? Entonces ya es una referencia que hace nos hace ver, ¿no? Cuando se presentan en alimentos frescos, ¿no? Que sean de origen vegetal, de origen animal, perdón. En los alimentos procesados, ¿no? Un número elevado de estos coliformes fecales nos indica lo siguiente. O sea, si encontramos cantidad de estos coliformes fecales, ¿no? Estaría pasando que existe un procesamiento inadecuado, ¿no? O una recontaminación, ¿no? Dentro del procesamiento. También nos puede indicar que esta multiplicación microbiana podría estar dando lugar a toxinas, producción de toxinas patogénicas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Lo que es la verificación del producto, del alimento a lo largo de las etapas, ¿no? De la cadena alimentaria. También tenemos como indicador, microorganismo indicador, al Staphylococcus aureus, ¿no? Que viene a ser un indicador propiamente de manipulación, ¿no? O sea, cuando se da una manipulación inadecuada, generalmente su fuente principal es la superficie corporal del hombre. O sea, existe en nuestro organismo, ¿no? La parte subcorporal, en la superficie, ¿no? En las mucosas nasales, ¿no? Y no todos estos estáfilos, Staphylococcus aureus, son capaces de producir toxina, ¿no? Y por último podemos mencionar también el conteo de los esporotermófilos, ¿no? Estos esporotermófilos indican, ¿no? La eficiencia de saneamiento para algunos vegetales y especialmente la eficiencia de procesos térmicos drásticos, ¿no? Generalmente este tipo de microorganismo es útil, ¿no? Cuando se hacen las pruebas de esterilización comercial, ¿no? En el caso de la leche evaporada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? O también en el caso de conservas, ¿no? También, ¿no? En enlatados. Dejando de lado los microorganismos indicadores que son útiles para ciertos aspectos, pasamos a la parte de los microorganismos patógenos, o sea, aquellos que van a producir daño, ¿no? Al organismo, al hombre, ¿no? Ya sea de forma directa o indirecta. Estas bacterias patógenas o patogénicas, ¿no? Son las que causan las ETAs, ¿no? O sea, son responsables de causar las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETAs. Los virus pueden transmitirse al hombre, ya sea a través del alimento, del agua u otras fuentes, ¿no? Y estos virus son incapaces de reproducirse fuera de una célula viva, o sea, necesitan, ¿no? Estar dentro del organismo, ¿no? Algunos, bueno, antiguamente se los
agrupaba dentro de los parásitos, ¿no? Porque necesitaban, dependían de una célula viva, ¿no? Ahora actualmente están probablemente como el grupo de los virus. No se multiplican ni sobreviven por largos periodos en los alimentos, ¿no? Siendo transportados, ¿no? por estos mismos. Las infecciones parasitarias, ¿no? También es otro problema, ¿no? que se da, ¿no? Generalmente están asociados a productos mal cocidos, ¿no? O alimentos que están contaminados y listos para el consumo humano, ¿no? Acá, por ejemplo, se habla bastante, ¿no? Tradicionalmente se habla bastante de problemas de parasitosis en la famosa carne del cerdo, ¿no? Pero eso se va, ¿no? a explicar más adelante. Tenemos también algunos hongos, ¿no? que podrían producir sustancias tóxicas, ¿no? denominadas micotoxinas, ¿no? Esas toxinas, ¿no? que liberan o que producen estos hongos, ¿no? van a producir reacción en el cuerpo, ¿no? en el organismo. ¿Ya? Entonces esto para tener un poco una idea general, ¿no? Las bacterias, ¿no? Los virus, los parásitos y hongos. Podemos mencionar a un microbio bastante agresivo como es la salmonela, ¿no? que es causante de las enfermedades llamadas salmonelosis. Esta salmonela normalmente se encuentra en el tracto intestinal, ¿no? del hombre, así como de los animales de sangre caliente. ¿Ya? La salmonela en sí como género. También se encuentra en animales domésticos, dentro del tracto de aves, ¿no? y en algunos reptiles. Muy raramente se va a encontrar en peces, moluscos y en crustáceos. ¿No? Pero al mismo tiempo estos, estos animales van a ser las fuentes de contaminación. Estamos hablando de los peces, los moluscos, los crustáceos. Los alimentos relacionados con las enfermedades son las siguientes. ¿ya? Es importante existir o establecer una relación entre microbio enfermedad con el alimento, no tipo de alimento, ¿no? Solo como referencia, ¿no? Para estar un poco precavidos y si trabajamos en nuestra planta con algunos de estos productos, lo tengamos presente, ¿no? O sea, consideremos con bastante cuidado, ¿no? A la salmonela se le asocian, por ejemplo, las carnes crudas, se le asocia al pollo, ¿no? Al pollo, la carne de pollo de ave. Eh, los huevos, a las leche y productos lácteos, se le asocian moluscos, bivalvos, ¿no? Cuando decimos bivalvos podemos hablar de choros, almejas, ¿no? Conchas de abanico. También se le asocian a los camarones, al pescado, dijimos, levaduras, al coco, a las salsas y condimentos para ensaladas, las mezclas para tortas, postres rellenos con crema y cobertura, gelatina en hoja, manteca de maní, cacao y así como chocolate, ¿no? Estos alimentos generalmente están asociados a lo que es el microbio denominado salmonella. Puedo mencionar otro microorganismo, ¿no? patógeno, que es la shigella, ¿no? Esta shigella es responsable de causar la shigellosis o disentería, ¿no? Generalmente esta shigella, ¿no? se encuentra frecuentemente en aguas contaminadas, ¿no? que han sido contaminadas con heces humanas. La disentería, el nombre correcto de la enfermedad es disentería bacilar, ¿no? o shigellosis. Puede presentarse de forma asintomática o subclínica, ¿no? O sea, no necesariamente es tan notoria, ¿no? Pero sí puede llegar incluso de una forma tóxica, ¿no? También, y muy grave.
Los síntomas serían el dolor abdominal, los cólicos, diarrea, vómitos, ¿no? Heces, incluso con rastros de sangre, ¿no? De sangre, ¿no? O pus. Generalmente estos microbios, ¿no? que producen enfermedades como son las ETAs, ¿no? Eh, Casi son similares en los síntomas, ¿no? Problemas gastrointestinales, cólicos, diarrea, vómitos. Y los alimentos que se asocian a esta shigella, podemos mencionar, por ejemplo, las ensaladas, ¿no? ¿No? Papa, ¿no? De atún, ¿no? Ensaladas camarones, ensalada con fideos, ¿no? O con pollo, ¿no? También podemos mencionar a los vegetales que están crudos, ¿no? También se le asocia a los alimentos lácteos y a las aves, ¿no? El pollo. Las principales causas de contaminación, como repito, es el agua contaminada que tienen restos, ¿no? De inyecciones. También se da por hábitos no sanitarios del manipulador de alimentos, ¿no? Acá nuevamente repetimos los hábitos de higiene, ¿no? Del manipulador. ¿Ya? Entonces, esta es una parte especialmente que se va a explicar, ¿no? Sobre para los manipuladores de alimentos, ¿no? Que cumplen un papel importantísimo dentro de la cadena alimentaria. También podemos mencionar a otro microbio como es la Escherichia coli, ¿no? Que es un habitante normal dentro de del- de los animales, ¿no? De sangre caliente. La minoría de cepas de E. coli es capaz de causar enfermedades en el hombre, ¿no? Por diferentes mecanismos, ¿no? Sin embargo, existen algunas cepas específicas que sí logran causar bastante daño. Fuentes de contaminación, ¿no? De estas cepas patogénicas generalmente se encuentran en animales como bovinos, ¿no? Eh, También el hombre, ¿no? Pero a través del tracto intestinal, en las heces. Y también en aguas contaminadas, ¿no? Estos se contaminan por el contacto con materia fecal durante el procesamiento de elaboración de alimentos de origen animal o por fallas, ¿no? En la manipulación de estos. Había mencionado de algunas cepas que son altamente patógenas o agresivas o dañinas. Ya entre estas tenemos la EHS, ¿no? Que es una cepa enterohemorrágica, ¿no? Denominada como Escherichia coli o 157H7, ¿no? Esta cepa de Escherichia coli causa una enfermedad denominada la colitis hemorrágica, ¿no? O sea, digamos, ingresa al tejido, ¿no? Del digestivo y va a ocasionar hemorragia, ¿no? Hemorragia interna. Esta Escherichia coli puede estar presente también en intestino de bovinos, habíamos dicho. Podría entonces esparcir el patógeno a partir de la superficie de la carne, ¿no? Entonces, ¿no? La carne molida, ¿no? Tener bastante cuidado en los procesos de cocción, ¿no? El aseguramiento de la cocción, el cocido. Campylobacter, ¿no? Lo están considerando actualmente una especie importante, ¿no? Para la salud. Es un microorganismo que causa el Campylobacter, el Yeyuni, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero en sí el Campylobacter es una causa común de enfermedades diarreicas, habíamos dicho, ¿no? La diarrea, ¿no? Prácticamente todos los casos ocurren como eventos aislados, ¿no? Y no como parte de grandes epidemias, ¿no? Son casos exclusivos, se puede decir, ¿no? La especie Campylobacter jejuni normalmente contamina el pollo, la leche o lácteos, ¿no? En crudo. Esta bacteria puede ser transportada por el ganado bovino a través de las moscas en las estancias. Otra fuente de infección es el agua no clorada, ¿no? La cloración del agua es bastante importante, como vamos a ver en los programas de higiene y saneamiento, ¿no? En la parte casi final.
Sin embargo, la cocción adecuada del pollo, la pasteurización de la leche, así como la cloración misma del agua potable, eliminan a esta bacteria, ¿no? Entonces, asegurar a través de las buenas prácticas, ¿no? Vibrio cólera es un microbio bastante sonado, ¿no? Bueno, existen bastantes serogrupos, serotipos de este vibrio, ¿no? Del vibrio cólera, ¿no? Los brotes de cólera están siempre asociados a cepas que producen una toxina, ¿no? Generalmente este vibrio cólera genera o elabora, ¿no? una toxina, ¿no? Dañina. Los síntomas de cólera asiático, por ejemplo, podrían variar de diarrea leve y acuosa, ¿no? A aguda, ¿no? Con heces similares al agua de arroz, ¿no? Bastante parecido, ¿no? Sí, imagínate, prácticamente no es una diarrea, ¿no? Bastante acuosa. La enfermedad generalmente tiene un comienzo repentino, ¿no? Causa cólicos abdominales, náuseas, vómitos, que es una característica normal de las setas. Deshidratación y shock, esto sí es bastante grave, ¿no? Hay casos en que este microbio ha conducido a la muerte del paciente, ¿no? Y esta puede ocurrir después de una pérdida severa o excesiva de fluidos y de electrolitos, ¿no? Más que todo, fallece la persona por deshidratación y que no es atendido oportunamente. En nuestro país, ¿no? Siempre mencionamos esto en las exposiciones. En el año 91 no podemos dejar de mencionar, ¿no? Se tornó un problema bastante rápido y una epidemia, ¿no? Se propagó también a otros países de América del Sur y también en México, ¿no? Se llegaron a registrar más de 340.000 casos, ¿no? Y de todos estos, 3.600 muertes. Es alto el nivel de mortalidad, ¿no? del vibrio cólera. Por eso en la actualidad existen lo que le llaman el, el estudio, la evaluación de vibrio, ¿no? A través de aislamientos, ya sea de agua de mar, de productos marinos, ¿no? Hay una vigilancia hacia el vibrio cólera, ¿no? Por parte de la autoridad de salud. La aparición del cólera en muchas ciudades de la costa peruana representaron, ¿no? El primer brote identificado en América del Sur, ¿no? Esto en el siglo XX. Sin embargo, durante el siglo XIX, el cólera epidémico había afectado a las Américas, ¿no? En varias olas pandémicas, ¿no? Una de ellas, ¿no? La pandemia de cólera, empezó en el sudeste asiático, ya desde casi 1961, ¿no? Eso venía de tiempo más atrás. Esto es como una referencia que se dio tiempo atrás, pero no quiere decir que nuevamente vaya a ocurrir, ¿no? Este problema con la enfermedad del cólera, ¿no? Generalmente está asociado al agua, ¿no? Y se disemina por falta de saneamiento básico, pudiendo resultar en la contaminación, ¿no? Del agua de abastecimiento. Casos esporádicos ocurren cuando se consume crudo el pescado, ¿no? Que son capturadas tal vez de aguas contaminadas. Y estas aguas contaminadas pueden contener materia fecal, ¿no? Y asimismo estas aguas pueden regar o irrigadas, ¿no? Verduras irrigadas con estas aguas contaminadas, ¿no? Los alimentos asociados generalmente vendrían a ser el agua, como hemos dicho, pescado, ¿no? Crudo, frutas, vegetales crudas y alimentos que estén contaminados con este microbio. Podemos también hablar de Clostridium botulinus, ¿no? En este caso, este microbio produce una neurotoxina bastante potente. La diferencia de este Clostridium es que producen esporas y estas esporas son resistentes al calor y pueden sobrevivir en alimentos
incorrectamente procesados, ¿no? Y posteriormente germinan en estos, germinan o se desarrollan y logran multiplicarse deteriorando los alimentos y por consecuencia causa una ETA. Esta toxina le denominan toxina botulínica, ¿no? Y se ha encontrado en una gran variedad de alimentos, ¿no? Entonces es importante mencionar los alimentos que se relacionan a este microbio. Tenemos el palmito en conserva, tenemos también el choclo enlatado, pimienta, porotos o frijoles verdes en conserva, sopas, conservas en remolacha, espárragos, hongos, ¿no? Hongos comestibles, aceitunas, espinacas, atún, pollo, hígado de gallina, paté de hígado, carnes frías, jamón, embutidos, berenjena rellena, langosta, ¿no? Langosta de mar, pescado salado, así como ahumado, ¿ya? Estos son los alimentos que se relacionan a este microbio que produce una neurotoxina, ¿no? Muy potente. Importante considerar, ¿no? Estos insumos cuando los adquirimos o los manejamos. Tenemos Clostridium perfringens. Clostridium perfringens es otra especie del género Clostridium, ¿no? Y generalmente se asocia por una enfermedad denominada la toxinfección, ¿no? En alimentos. Lo que ocurre es de que los organismos se germinan y se desarrollan durante el enfriamiento y almacenaje de alimentos que ya están listos. Esto se da debido al tiempo de la permanencia en temperaturas desfavorables a este agente, ¿no? Causa más común de ETAs por Clostridium perfringens están asociados a los siguientes alimentos. Se le asocia a preparación de comidas colectivas, ¿no? Por ejemplo, en los comedores de las escuelas, de hospitales, en las casas de reposo y de las cárceles también, ¿no? Donde una cantidad de alimentos se preparan muchas horas antes de ser servidas, ¿no? Asimismo, los alimentos frecuentemente involucrados serían las carnes y sus derivados, incluido, ¿no? El caldo de carne. Algunos esquemas de los grupos bacterianos, ¿no? De los Clostridium que habíamos mencionado. También tenemos el Bacillus. Otro grupo importante también es los mohos y las levaduras, ¿no? Generalmente pertenecen al grupo de los hongos, ¿no? Estos dos. Tenemos grupos de mohos, ¿no? Como son grupo Aspergillus, el penicillo, ¿no? Que generalmente estos mohos, ¿no? A los mohos se les asocia ya que causan deterioro, ¿no? En el alimento, más que todo, ¿no? Como podría existir también otro tipo de hongos que pudieran producir toxinas, ¿no? En el caso de las levaduras, pueden causar deterioro de alimentos y bebidas. Solo algunas especies son patogénicas, ¿no? Sin embargo, la vía de transmisión no es por a través del alimento. Acá en las fotos, ¿no? Podemos ver cómo un hongo puede afectar directamente al alimento, ¿no? Propiamente al alimento, no tanto eh, causar un daño en el hombre, ¿no? En algunos casos es directamente al sustrato, ¿no? ¿No? Vemos acá cómo se apodera de una masa de pan, ¿no? O de un sándwich. Y en la parte derecha, ¿no? Mohos, ¿no? Del género Penicillium, ¿no? Que invade las frutas, ¿no? En este caso la naranja. Otro grupo importante también vienen a ser los parásitos. Estos parásitos forman parte de lo que habíamos dicho
organismos que dependen, ¿no? de otro ser vivo, de otro organismo, para poder desarrollar, para subsistir. Esa es su característica, ¿no? O sea, viven a expensas de otro. ¿Ya? Eh, Hay algunos ejemplos de manera general, ¿no? Eh, Tenemos las tenias, tenemos las trichinelas, ¿no? Eh, las yardias, ¿no? Toxoplasma, ¿no? La foto en la parte izquierda, ¿no? Para poder visualizar. En algunos casos los parásitos son macroscópicos, ¿no? Se pueden ver a simple vista, como en otros casos son microscópicos, ¿no? Respecto a lo que son parásitos relacionados directamente a alimentos, podemos mencionar un caso como es el Anisakis, ¿no? Y otros gusanos vermes relacionados que vienen a ser nemátodos, ¿no? Un grupo de parásitos llamados nemátodos, ¿no? De este aspecto cilíndrico, ¿no? A nivel de cuerpo, y se asocian a enfermedades o a infecciones en el hombre, ¿no? Y esto se da causado por este consumo de pescado crudo o que esté mal cocido, ¿no? Tenemos la Taenia solium, ¿no? Es un tipo de parásito cuyo ciclo de vida se asemeja a otra especie que es la Taenia saginata. Los seres humanos pueden desarrollar esta teniasis, ya sea al ingerir carne porcina o mal cocida, ¿no? Porque esta carne, cuando no se cose bien, no va a poder eliminar unas estructuras del parásito denominadas cisticercos. Entonces, nuevamente, el aseguramiento de la cocción cumple un papel vital, ¿no? O mejor dicho, como buenas prácticas de manipulación. La Trichinella spiralis es otro nemátodo, ¿no? Que se encuentra en porcinos, animales silvestres. Es denominada como triquinelosis y causa síntomas, problemas gastrointestinales, con fiebre, dolor muscular, llegando a una debilitación general del cuerpo. Tenemos otro grupo importante que son los virus, habíamos dicho. Uno de los más importantes tal vez es el virus de la hepatitis A, ¿no? Estos virus necesitan estar dentro de la célula, dentro del cuerpo para poder subsistir, ¿no? Son estructuras redondas, pequeñas, ya, son bastante difíciles de detectar, ¿no? Porque generalmente cuando hay un diagnóstico, el primer diagnóstico que se hace es el diagnóstico bacteriológico, ¿no? O microbiológico, ¿no? Se la asocia con las fuentes principales que es el hombre, animales, también con heces, aguas contaminadas, ¿no? Mariscos también, ¿no? Y el tratamiento térmico es un medio eficaz, ¿no? Para poder eliminarlos, ¿no? Y por supuesto, aplicar un alto o tener un alto nivel de higiene personal para evitar así la transmisión. Bien, hasta esta parte hemos considerado hablar un poco o entender un poco el tema de lo que es peligros, ¿no? Y los insumos o alimentos a los cuales están asociados. Como repito, esto solamente ha sido un resumen, el tema es bastante amplio, ¿no? Podemos hablar eh, todo, casi todo un día, ¿no? Hemos tratado de resaltar las
géneros o grupos microbianos más importantes, ¿no? Así como otros grupos, ¿no? Parasitarios, ¿no? O virales. Este, pero esto es necesario eh, comprenderlo para poder pasar a la siguiente parte, que viene a ser las buenas prácticas de manipulación, ¿no? O manufactura. Eh, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura o manipulación se asocia generalmente a lo que son los niveles de calidad. Entonces, eh, generalmente el cumplimiento de estas buenas prácticas va a depender principalmente de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Vale decir, si nosotros tenemos una empresa, ¿no? Entonces nosotros como cabeza de la empresa, va a depender también en nosotros como profesionales, o sea, el hacer cumplir todo lo que está establecido en las normas sanitarias, ¿no? Y herramientas básicas de las buenas prácticas. También va a depender del operario y personal, ¿no? Que va a estar en contacto directo, ¿no? Con con las materias primas, durante la elaboración, cuando almacenan el alimento que está terminado, así como también las personas que participan durante el mantenimiento de equipos, ¿no? O servicio externo, ¿no? Que pueda este, venir del exterior, ¿no? E ingresa al establecimiento para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Estas buenas prácticas, eh, como repito, refleja o está relacionado con lo que es el control de la calidad, ¿no? En términos generales, no solamente la calidad del alimento, e incluso nos va a servir para que más adelante, cuando deseemos certificarnos de repente, ¿no? A través de una norma ISO, ¿no? Como es por ejemplo la ISO 9001, que está abocada a lo que es el sistema de gestión de la calidad total, ¿no? Que es un tema muy particular, ¿no? Es bastante amplio. Pero estas BPMs, ¿no? Y el programa de higiene y saneamiento nos va a servir de base, ¿no? A través de los manuales, ¿no? Ya que hablamos de manuales también, es necesario recordar que en la parte final de la exposición vamos a mostrar un ejemplo de manual, ¿no? Un manual base, ¿no? El tema de elaboración de manuales es un tema muy particular, ¿no? Muy específico, que también requeriría pues cierto tiempo, ciertas horas para su desarrollo, ¿no? Entonces, aquí en esta parte que hemos estado viendo hasta el momento, perdón, hemos logrado ver lo siguiente, ¿no? Términos, ¿no? Que se usan diariamente eh, para las BPMs, requisitos, ¿no? Que son necesarios para poder certificar, ¿no? O certificarnos como principios generales de higiene, ¿no? Hemos visto la parte de infraestructura de los establecimientos, ¿no? Condiciones de las instalaciones, ¿no? Aspectos físicos. Y en esta parte ya probablemente vamos a empezar a entrar a lo que es la aplicación, ¿no? La aplicación de las buenas prácticas, ya sea de manipulación o manufactura. Y también poder aplicar, ¿no? Nuestro programa de higiene y saneamiento, ¿no? Previa explicación, ¿no?
Entonces, para llevar a cabo o aplicar las buenas prácticas de manipulación, ¿no? o manufactura, es necesario tener compromisos. Y estos compromisos se van a dar por dos partes. El primero de ellos, el más importante, un compromiso por parte de la empresa. Habíamos dicho de que las micro y pequeñas empresas, ¿no?, están obligadas de por sí a contar con el certificado de PGH. Sin embargo, mientras la empresa no sea consciente de la importancia de estos principios generales de higiene, es bastante difícil que primero pueda entender, ¿no?, su importancia y posteriormente darle el empuje para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, por eso se hace necesario empezar con los compromisos. La aplicación y cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación o manufactura parte desde la más alta jerarquía dentro de una organización empresarial, ¿no? Hemos dicho, la empresa, bueno, la cabeza de toda empresa está liderada por la gerencia, ¿no? El gerente general. Entonces, es por ello que primero debe existir un compromiso serio por parte de esta gerencia, ¿no? Primero debe entender la importancia sobre los principios generales de higiene, ¿no? O sea, ¿para qué es que sirven los principios generales de higiene? ¿No? ¿Cómo le va a beneficiar a su empresa? Y segundo, para poder apoyar, o mejor dicho, para que la gerencia pueda apoyar con la logística necesaria, ¿no? Al personal, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar la dotación de la indumentaria completa, ¿no?, de trabajo, ¿no? ¿No? Los guantes, ¿no? Las gorritas o las tocas, ¿no? Poder suministrar los productos desinfectantes oportunamente, ¿no? O sea, a tiempo, ¿no? U otros elementos que son necesarios, ¿no?, para poder realizar las actividades. Entonces, de tal manera que se va a crear una conciencia y no solo se explique las BPMs o se aplique las BPMs solo para cumplir, ¿no?, o evitar alguna acción negativa hacia la empresa. O sea, ¿qué quiere decir? Solamente cumplimos las buenas prácticas porque va a venir una supervisión, o solamente vamos a tener una auditoría, o no, para evitar que nos apliquen una sanción o una multa, ¿no? No. Debemos de crear conciencia sobre la importancia de estos principios, primero por la cabeza, ¿no? Primero por la alta dirección, por el gerente, los subgerentes, ¿no? Y posteriormente ellos puedan transmitir, ¿no?, al personal de planta, ¿no?, al personal operario. ¿Ya? Entonces, mientras no haya esto, es bastante dificultoso que pueda haber compromiso. El segundo compromiso es por parte del personal operario.
Eh, todos los operarios que laboran o forman parte de la empresa, ¿no? O que laboran en el establecimiento, sobre todo aquellos que desempeñan, ¿no? Se desempeñan como manipuladores de alimentos, están cumpliendo una función importantísima dentro de toda la cadena alimentaria. Entonces, por lo tanto, también tiene un compromiso no solo para con la empresa, sino también para consigo mismo y también por consecuencia para con el consumidor, de tal manera que contribuya con la inocuidad, ¿no? del alimento. Entonces, esto es un proceso largo, ¿no? Tratar de impartirles conocimiento a los operarios. Para ello primero es necesario que reciban una capacitación, ¿no? Esta capacitación técnica profesional debe ser la más apropiada, ¿no? Pueden ser capacitaciones externas, o sea, a través de empresas que brindan su servicio, ¿no? profesional, o también si es que la empresa contara con un profesional, ¿no? Contratado dentro de la empresa, ¿no? Este profesional también puede hacer unas réplicas, ¿no? de estos temas, ¿no? De tal manera que se imparta los conocimientos de una forma bastante didáctica y sencilla, ¿no? Para que de esta manera pueda entender, ¿no? mejor y rápido los operarios, ¿no? Y obviamente empleando los términos o palabras apropiadas, ya que como hemos visto en el transcurso del curso, ¿no? existen términos técnicos, ¿no? que se emplean bastante, ¿no? en el tema. Posteriormente, esta capacitación, ¿no? del manipulador, ¿no? o de los operarios, es para que puedan poner en práctica, ¿no? todo lo que se ha aprendido, ¿no? O sea, una vez que ya se han capacitado, ya se les ha impartido los temas, qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Viene lo que es la puesta en práctica. Y esta puesta en práctica no corre por sí sola, sino que también esta aplicación de las BPMs va a estar sujeto a una supervisión, ¿no? por parte del profesional que es responsable del control de calidad, ¿no? del establecimiento. ¿ya? Entonces no solamente es cuestión de haber escuchado la clase, ¿no? sobre BPM, sino también aplicarlo, ¿no? aplicarlo y posteriormente también va a ser evaluado, ¿no? Bueno, entrando en sí a la aplicación de estas BPMs, las buenas prácticas de manipulación o manufactura deberán aplicarse durante todas las secuencias de procesos o etapas. La cadena alimentaria habíamos dicho que inicia, bueno, desde la cosecha, ¿no? De vegetales, por ejemplo, ¿no? O a través de los productos que se obtienen de la ganadería, el transporte, el primer almacenamiento de, de estos insumos, después la compra o adquisición de estos insumos por parte de la empresa o el establecimiento. De allí viene lo que es la elaboración, ¿no? elaboración o preelaboración, ¿no? El empacado, envasado, ¿no? El almacenamiento, ¿no? El almacenamiento, ¿no? En sí. E incluso la distribución, en algunos casos, ¿no? puede ocurrir la distribución del producto.
Durante toda esa cadena, eh, es que ya se inicia la aplicación de las buenas prácticas. Pero para nuestro caso, vamos a considerar eh, los tres procesos, los cuatro procesos, perdón, ¿no? Lo que es al momento de adquirir, ¿no? O comprar, ¿no? Cuando ingresa el insumo. El segundo proceso, que es la elaboración, ¿no? Procesamiento del alimento. El tercero, que es durante lo que es el empacado, envasado, ¿no? Del alimento que ya está terminado. El cuarto, que viene a ser el proceso de almacenamiento, ¿no? ¿Ya? Y en la parte final estamos considerando lo que es, para ser un poquito más específicos, las BPMs a nivel de la actividad de manipulador de alimentos. ¿Ya? Lo que es el proceso de almacenamiento propiamente, esto este, se va a dar en la parte particular, ¿ya? Porque esto se rige bajo la norma, ¿no? De almacenamiento de productos terminados, ¿no? De alimentos terminados. Entonces, también requiere un especial cuidado, no parece tan sencillo como fuera, ¿no? Guardar o almacenar un producto, ¿no? También requiere ciertos aspectos, por eso que no se considera en esta primera parte, pero al término de lo que es BPMs por parte de manipulador de alimentos, vamos a hacer también, hemos considerado conveniente hacer las buenas prácticas específicamente de almacenamiento, ¿no? Que es, digamos, de alguna manera también es amplio. ¿Ya? Entonces, nuevamente repitiendo, vamos a iniciar desde el proceso cuando ingrese el insumo para poder almacenarlo, ¿no? Es el primer almacenamiento. El segundo es el proceso de elaboración del alimento o procesamiento, como otros le llaman. El proceso de empacado y la BPM por parte del manipulador de alimentos en sí. Buenas prácticas en los insumos. Insumos o materias primas, ¿no? La contaminación de materias primas puede darse debido a la presencia de huesos, espinas, perdigones, cáscaras de frutos secos, etcétera, ¿no? Habíamos mencionado los famosos peligros, ¿no? Peligros físicos, ¿no? O químicos, etcétera, ¿no? Entonces, este, este deterioro de alimentos, ¿no? De algunos alimentos perecibles como el pescado, ¿no? ¿No? Principalmente pueden darse no solamente por las condiciones inapropiadas de la cadena de frío, ¿no? Sino también puede dar la producción de ciertas sustancias, ¿no? Como habíamos mencionado, la histamina, ¿no? Que causa problemas en la persona, ¿no? Sin embargo, también cualquier alimento que contiene determinados aminoácidos, ¿no? Aparte de la histamina, que es una amina tóxica, y esté sujeto a contaminación y desarrollo bacteriano, puede causar intoxicación, ¿no? Un ejemplo para mencionar es la escombrotoxina, ¿no? La escombrotoxina viene a ser una toxina, ¿no? Que es generado por un grupo de peces, ¿no? De pescados de la familia Scombridae, ¿no? O sea, consumirlos, ¿no? Y si está elevado de esta escombrotoxina, entonces va a sufrir intoxicación la persona, ¿no? Los pescados habíamos mencionado en un momento, ¿no? Están mencionados el atún, el bonito, la caballa, ¿no?
eh, la evaluación organoléptica. Este término corresponde al reconocimiento de las características propias, ¿no?, de los alimentos, ya sean perecibles o no perecibles, ¿no? Entonces, es- principalmente se va a emplear para poder reconocer los alimentos, ¿no?, perecibles o no perecibles. Vamos a utilizar los órganos de nuestros sentidos, ¿no? El objeto es percibir el olor, el sabor, ¿no? En algunos casos el sabor, color, aspecto, textura, ¿no?, etcétera, ¿no? Incluso también podemos ver el contenido, ¿no?, en ciertos casos de algunos alimentos, como son cuando aperturamos conservas de pescado, de frutas, ¿no? Entonces, estas características de cada alimento, ¿no?, es propio. Y generalmente, cuando son alimentos poco comunes, ¿no?, va a requerir de cierta experiencia para poder reconocerlos, ¿no? Generalmente esto se va a dar, como cuando, por ejemplo, uno va a hacer la compra en el mercado, ¿no? Y uno quiere comprar un pescado, ¿no? Un pescado fresco, un pescado bueno, ¿no? Entonces, para poder reconocer este pescado, pues tenemos que tener, no solamente como lo adquirimos y lo llevamos a casa, ¿no?, sino que también tenemos que ver ciertas características, ¿no?, esenciales, como habíamos dicho, ¿no?, en el ejemplo de la histamina, que el pez tenga los ojos prominentes, o sea, sobresalientes, ¿no?, que no estén hundidos. La textura de la piel que sea firme al tacto, ¿no? Cuando presionamos con el dedo pulgar, presionamos la piel del pescado y inmediatamente regresa a su lugar. No, no va a quedar la huella de nuestra presión que hemos hecho. También las agallas, ¿no? Las agallas en el pez fresco son color rojizo, ¿no?, sanguinolento, color rojo vivo. Si es que vemos pescado con agallas oscuras, medias casi oscurecidas o negras, es que el pescado está empezando a descomponer, ¿no?, a descomponerse. Entonces, a eso se refiere con tener cierta experiencia, ¿no?, para el conocimiento. Y generalmente estos trabajos que se realizan, ¿no?, de reconocimiento o de evaluación organoléptica se dan por profesionales, ¿no?, durante los trabajos de campo, ¿no? Llámese inspecciones sanitarias, ¿no?, a establecimientos, a restaurantes, a puestos de venta, ¿no?, inspecciones en supermercados, almacenes, ¿no?, entre otros, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Solamente es ir relacionándose con la característica, ¿no?, del alimento y con práctica. Aquí algunos ejemplos de los alimentos perecibles a los que nos referimos, ¿no? Tenemos carnes, ¿no? Carnes de bovino, carne de porcino, ¿no? Pollo, pescado, toda la gama de mariscos, frutas, verduras, ¿no? Tenemos la leche directamente, ¿no? Los huevos. Eh, Todos ellos, la leche fresca, por ejemplo, ¿no? Va a tener que, van a tener que tener consideraciones especiales para poder conservarlos, ¿no? Básicamente lo que es tenerlos en temperaturas bajas. Tenemos los subproductos o derivados de estos, ¿no? En el caso de las carnes tenemos toda la gama de embutidos, ¿no? Jamón, jamonada, chorizos, ¿no? Salamé. En el caso del lácteo tenemos pues sus derivados como son el yogur, ¿no?, la mantequilla, el queso, ¿no?, queso crema, etcétera, ¿no? Y también tenemos el otro grupo que son los alimentos no perecibles, ¿no?, que hemos dicho que no necesariamente van a necesitar condiciones de
refrigeración o temperatura baja, ¿no? Hay algunos productos ya terminados, ¿no? El aceite, ¿no? Fideos, atunes o conservas, perdón, conservas de atún, conservas de fruta. Y acá es la parte del contenido que mencionaba, ¿no? Eh, Importante también ver antes de consumir un producto, ¿no? Ver el contenido, ¿no? No solamente es abrir y consumirlo, ¿no? O prepararlo, ¿no? Sino también aplicar, hacer nuestra propia evaluación organoléptica, ¿no? Acá para poner un ejemplo solamente, si nos pondremos a explicar cada una de los alimentos perecibles, prácticamente también necesitaremos casi medio día, ¿no? Solamente para tener una idea, como ejemplo, hemos escogido a hacer una evaluación organoléptica a las carnes, ¿no? Las carnes rojas y menudencias. Por ejemplo, cuando uno adquiere la carne, lo mínimo, lo primero que tiene que saber o tener es si esa carne es de procedencia o tiene procedencia autorizada. O sea, estamos refiriéndonos a que debe provenir de un ancamal, ¿no? Camal autorizado, ¿no? Que esté registrado y todo eso, ¿no? No podríamos recibir una carne a primeras que viene en un camión y nos vendan por remate, ¿no? Entonces podríamos estar cayendo eh, en error, ¿no? Segundo, esas carnes, ¿no? Necesariamente tanto para la conservación, el transporte y en el expendio, deberán contar en todo momento con cadena de frío, ¿no? Ese es un requisito, no, no, un requisito, un requisito para poder tener una carne segura, ¿no? Con mayor tiempo de exposición. Y bueno, dentro de las características de esta carne podemos mencionar, pues, tiene que tener una superficie brillante, ¿no? Y bastante húmeda, ¿no? El color es un color rojo vivo, ¿no? Subido. Esta carne también tiene que ser firme al tacto, ¿no? Con un olor característico, ¿no? No tiene que haber algún tipo de olor desagradable, ¿no? La grasa de la carne es blanca o ligeramente amarillenta, ¿no? En el caso de las vísceras, el hígado es de color rojo oscuro, también firme al tacto, ¿no? En ningún momento debe de desmenuzarse. La superficie también es brillante y húmeda. Olor característico, ¿no? En el caso de el riñón, el corazón y el vaso también son firmes al tacto, ¿no? Cualquier estructura, elemento, ¿no? O algún tipo de organismo, parásito que nos pueda aparecer, ¿no? Dentro de las vísceras, es necesario poder rechazarlas, ¿no? Porque estos parásitos podrían presentarse en forma de quiste o en forma de larvas. Y no necesariamente está en la parte externa, ¿no? Sino también puede ser en una parte muy, muy interna al, al ¿cómo se llama? A las vísceras. Bien, vamos a dar un par